Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es ICT, ¿vale? Lo vamos a enfocar nuevamente desde la perspectiva de conceptos, de conceptología. Me lo comentaba un alumno ayer. ¿Qué pasa? Que en una clase con él en privada, una mentoría, yo le estaba explicando un tema muy singular, parecido a este. Y él me dice, pero, ¿y entonces cómo lo opero? ¿Vale? ¿Cómo lo opero? Si ya sé qué es, ¿para qué me sirve solo la base? Ya se los he dicho una y otra vez. Esto es conceptología base, cosa que como trader debemos saber, ¿vale? Ya que hoy en día, si tú te vas a YouTube, a Internet, a TikTok, a cualquier red social y buscas relacionado sobre el tema, no te va a salir el concepto en general, tal vez en alguna página web o algo así. Pero lo que sale en Internet es cómo operar con, ¿vale? Te sale cómo hacer trading con ICT, cómo hacer trading con Smart Money, cómo hacer trading con liquidez, cómo hacer trading con Fibonacci. Te salen muchos videos de cómo hacer trading con, ¿vale? Y ese es el problema. Eso es lo que yo les he diseccionado desde acá. Cómo hacer trading con. O sea, eso es lo que ustedes van a encontrar casi en todas las partes de internet. Cómo hacer trading con, ¿vale? ¿Con qué? Con ICT, con Smart Money, con Wyckoff, con cualquier conceptología. Porque la gente, bueno, pues no es deber de ellos tampoco explicar una conceptología base. Pero hoy en día el mercado ha evolucionado. Ya no nos sirve a nosotros aprender un concepto, una estrategia ya. Realmente creo que necesitamos aprender estos conceptos para que al momento de tomar una decisión, de aplicar una estrategia, sea de manera consciente. ¿Vale? Entonces, vamos a estar viendo aún conceptología base. ¿Vale? Entonces, vamos a estar viendo es conceptología base. Ya vimos en la anterior clase que es Smart Money Concepts. Vimos que es un tipo de análisis que nos permite alinearnos con los institucionales en muy pocas palabras, ¿no? Eso es lo que es. Lo que es ICT es literalmente lo mismo. ICT es como un marco conceptual y operativo avanzado del trading. Ya no es como el Smart Money, que es simplemente conceptos conceptuales, bueno, marcos conceptuales, sino que dentro del ICT él nos deja con algo que se llama el poder de 3 y Optimal Trade Entry, la entrada Optimal Trade, ¿vale? Esto nos da a nosotros un marco, no solo para empezar a operar lo que es la liquidez, sino que también nos da un marco para tomar entradas directamente del modelo de ICT, de ICT, ¿no? Entonces, en pocas palabras, vemos que dentro de ICT sí vamos a poder tomar directamente como una estrategia. Entonces, podríamos desde esta perspectiva considerar que ICT es una de las primeras estrategias que estamos trayendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos deja con puntos de entrada y formas de entrar al mercado. Ya lo que es un tema de gestión de riesgo ya es algo que nosotros debemos dominar con criterio a la hora de operarlo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo sigo dejando como un concepto base? Porque como traders, entender esto nos va a ayudar nuevamente a mejorar el conocimiento que tenemos sobre el mercado, ¿vale? Si tenemos esto, sabemos decidir conscientemente. En la sección de estrategias te voy a dejar, literalmente, te voy a dejar la estrategia con ICT, la estrategia con el Smart Money, ¿vale? Vas a tener estrategias de fractales, vas a tener estrategias con Fibonacci, ¿vale? Vas a tener alrededor inicialmente, ahorita, en este momento va a haber alrededor de 10 estrategias, 6 10 estrategias, que son las que vamos a manejar en base, ¿vale? Ya las que están predefinidas. Y entre eso allá te voy a enseñar cómo usar ICT como estrategia. Entonces, por ahora en esta clase lo vamos a enfocar como qué es, para qué nos sirve, en qué momentos lo implementamos,
¿vale? Y a tener claro un poco estos conceptos, ya que esta es una de las últimas clases de esta fase y ya vamos a ir cerrando lo que es nuestra comprensión de la liquidez, lo que es nuestra comprensión del mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiero evaluar, ¿no? ICT sigue siendo una estrategia muy avanzada para los novatos, ¿no? Para nosotros que ya entendemos la liquidez, zonas estructurales, ¿vale? Zonas de liquidez, la estructura avanzada del mercado. Ya con eso tenemos suficiente contexto, suficiente conocimiento para empezar a aplicar este tipo de estrategias que vemos por internet, ¿vale? Más adelante en unas clases de psicotrading vamos a tratar lo que es la pornografía del internet. Porque, ¿qué pasa? He notado que a veces, ya sabes, cuando uno, en mi caso, uno que es trader, uno busca temas de trading porque el aprendizaje nunca acaba. Uno busca otras perspectivas, algo otro tema, algo nuevo, uno explora y obviamente el algoritmo de YouTube, de TikTok, de Instagram le arroja a uno sugerencias del tema relacionado al trading, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando él te lo arroja? Que salen entre eso muchos reels, muchos TikToks sobre estrategias y te dicen, hey, esto ya no funciona, esto ya no funciona, mejoras esto, ¿vale? Entonces, ese es el problema, que entre tanto cambio de estrategia, tanta masturbación mental, por decirlo así, en redes sociales, llegamos a un punto en el que creemos y generamos esta confusión. Y por eso es que lo he diseccionado de esta manera, para evitar esta confusión, de decir, ok, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces todas estas cosas, todo lo que vimos durante esta fase, son conocimientos bases, ¿vale? Y el único que aplica directamente como primera estrategia que vemos es esta, de ICT, ¿vale? Porque ICT nos da a nosotros unos parámetros de entrada, que son súper sencillos, la ley de 3, ¿vale? Y después de la ley de 3 buscamos nuestro punto óptimo de entrada. Es una estrategia súper sencilla, pero realmente avanzada cuando es súper sencilla para nosotros a este punto. Si tú ya estudiaste, ya leíste, ya viste las clases, ya pusiste atención, créeme que la vas a entender súper sencillo, ¿vale? Ya más adelante tratamos temas como añadiduras, lo que es RSI, Fibonacci, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, antes de iniciar esta clase quería aclarar esa pequeña confusión que creo que a lo mejor más de uno tiene, ¿no? Entonces, tú en este caso ya lo tienes un poco claro, ¿no? Aquí lo estamos dejando todos estos temas como conceptos base en tu base de datos de trader, por decirlo así. Y ya esto es como una de las primeras estrategias aplicables que tenemos al mercado, ¿vale? Igual esta clase la vamos a enfocar más en la parte de conceptos, porque esta misma clase vas a encontrar estrategia con ICT, ¿vale? Con ICT. Esa la vas a encontrar allá en la sección de estrategias de aquí dentro mismo de esta guía, ¿vale? Entonces, eso es súper sencillo, ¿vale? Aparte que vas a salir con la capacidad después de esta fase, después de acabar esta fase, vas a salir con la total seguridad de que cualquier cosa que veas por internet la vas a ir descartando porque sabes de qué se trata, ¿vale? Y también, pues para eso hacemos las clases en vivo, los Zooms. Ahí es donde, por favor, te invito a que si tienes dudas relacionadas con estos temas, con el trading, con algún tema de psicotrading, de una, me lo comentes. Porque ahí es donde vamos a resolver esas dudas. Ahí es donde voy a alinear esas cosas que te derivan un poco de tu trading, ¿vale? Entonces, eso es todo. ¿Vale? Vamos a empezar con esta clase. Atento, Fernando. Atento, Fernando, devuélvase un poquito. Vale, entonces, solo quería aclarar esos pequeños conceptos, esas ligeras diferencias que en cierto punto pueden llegar a generar confusión. Vale, pero entonces ese es el punto. Aclarar y definir un orden, ¿vale? Después de esto ya vas a empezar a poder aplicar estrategias con criterio, a pensar, a diseccionar de algún modo u otro lo que te sirve y lo que no te sirve, ¿vale? En el punto de psicotrading, esto influye mucho porque no nos vamos a dejar llevar por el ruido, por el FOMO,
que nos generan ese tipo de videos, ese tipo de cosas, porque obviamente yo te lo he dicho, hay muchas perspectivas para leer el mercado, hay muchas formas de interpretar el mercado, ¿vale? Y todas estas formas tienen origen y nacimiento desde todos los temas que hemos venido viendo en base, ¿vale? Todos esos temas vienen de la base de lo que hemos estado viendo, solo que todos terminan derivando en alguna cosa. Entonces solo quería aclarar eso, ¿vale? Entonces, súper sencillo, no te confundas, sigue estudiando que esta es la primera fase, la fase de la base de conocimientos. Y vamos a ver esto ahorita y vas a tener ya algo más claro sobre cómo operar con la liquidez, en pocas palabras, con el modelo de ICT. Y más adelante en la fase de estrategias vamos a refinar cómo crear y definir la estrategia con ICT, ¿vale? Pues ya la tenemos aquí básicamente, pero es perfilarla, darle unos toques para que tú la puedas aplicar, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, sé que tú las estás practicando, las irás practicando y eso no está mal, de hecho está muy bien. Entonces, solo quería aclarar eso, ¿vale? Separar estos conceptos y que sepas que aquí seguimos viendo conceptología base. Y en la fase de estrategias vas a encontrar todo lo que quieres para operar. Y ya como encuentras allá, vas a entender el lenguaje, porque allá se habla en términos avanzados en algunas. Y si no entiendes el lenguaje que se explica allá, pues en pocas palabras, te quedan grandes las estrategias porque no entiendes de qué se habla, aunque muchas de estas terminan derivando en términos súper sencillos, ¿vale? Entonces no es para complicarnos, de hecho es para simplificar, ¿vale? Entonces eso es todo, solo quería aclarar ese punto. Ahora sí, vamos a empezar con esta clase, ¿vale? Vamos a ver qué es el ICT, para qué nos sirve, los principios clave que nos definió Michael Huntington, una introducción técnica detrás de del movimiento institucional según ICT y vamos a ver punto por punto cada principio clave, ¿vale? El OT, el Order Block, los Liquidity Pools, la estructura del mercado. Vamos a ver un nuevo concepto que es el MSS y ya te digo que es el SMT. Vamos a ver el poder de 3, que es lo que nosotros esperamos como un setup previo de entrada que se repite sí o sí siempre en el mercado y vamos a reforzar los temas, ¿vale? Entonces vamos a ir con el primer punto, origen de ICT y qué es ICT, ¿vale? ICT es un marco conceptual que surgió a principios de los años 2000 por Michael Huntington. A Michael Huntington, enseñando trading institucional a principios de los años 2000, él estudió cómo los bancos manipulan liquidez y mueven precios de forex, índices sintéticos y futuros, ¿vale? Y pues él nos introdujo y él popularizó los conceptos del Smart Money Concepts. Eso es lo que hizo Michael Huntington. Él popularizó ese enfoque de lectura avanzada del mercado y acción estratégica del precio, que muchas estrategias para nosotros pues son minoristas, de las que hay en el internet, por ahí divagando. La mayoría de esas estrategias son minoristas, ¿vale? Entonces derivan indirectamente de todo esto, de todos los principios que él enseñó, de todos los principios del ICT, del Smart Money, de Wyckoff, de liquidez, de apoyo de volumen, de acción del precio, todo lo que hemos envuelto en estos temas durante esta fase. Todas las estrategias que se tienen derivan de todos estos principios clave, ¿vale? Solo que todas esas derivan de una manera tan simplificada que no se comprende la intención, no se comprende la sincronía del rendimiento inferior. O sea, me refiero a que la sincronía de temporalidades, no se comprende por qué, y ahí es donde muchos fallan y no les sirve solo trabajar psicología, porque tú puedes aplicar una estrategia de soportes, resistencias o de repetición fractal, cualquier cosa así, pero si no comprendes por qué ni qué hay detrás,
te vas a seguir autosaboteando. Y la única manera de curar ese autosabotaje de una manera más consciente es con esto, aprendiendo los conceptos modernos del trading de manera avanzada. Entonces, eso nos trae el enfoque simplificado de ICT. A través de todos los temas que hemos venido trabajando, ICT también nos trae ese enfoque simplificado, ¿vale? ICT o Inner Cycle Trader es un marco conceptual, ya te lo he dicho, ¿no? Y operativo avanzado del trading. No solo es conceptual, como casi todo lo que hemos trabajado, sino que nos trae el paso que es operativo. O sea, pasamos de aprender todos los conceptos que hemos traído, todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Se simplifica ya a través del Smart Money y ya llega al ICT, ¿vale? Esta es la forma súper comprimida, descartando un par de conceptos de todo ese globo de aprendizaje, pero centrando unos más en específico y dejándonos con la estrategia de ICT, con el cómo hacer trading con ICT, ¿vale? Entonces esto es un modelo diseñado para leer y operar el mercado, en pocas palabras, como lo hacen las instituciones financieras, ¿vale? No, esto no es un indicador, no es un robot, esto es un sistema de interpretación, ¿vale? Sistema de interpretación profunda del flujo de liquidez y la intención institucional y la estructura del mercado, ¿vale? Esto tiene ciertas diferencias con el Smart Money Concepts, porque el Smart Money Concepts a nosotros nos ayuda a entender, en pocas palabras, conceptos de intención institucional, ¿no? Conceptos de intención institucional. Pero el ICT ya nos trae, y por eso es que digo que esto es aplicativo, porque ICT nos dice, en pocas palabras, cómo actuar sobre la intención de forma correcta, con entradas, stops y take profit claros. Entonces por eso es que digo que aquí desde este punto esta es una de las primeras estrategias que por decir son válidas. Y en la sección de estrategias ya la vamos a tratar como lo que es una estrategia. Te voy a decir dónde aplicarla, cuándo aplicarla, cómo ponerla en tu bitácora, ¿vale? Entonces simplemente es para simplificar todo el proceso. Pero desde este punto, desde aprenderla aquí justo, ya puedes empezar a implementar cosas para ir practicándola, ¿vale? Entonces, si sabemos que ICT nos dice cómo actuar sobre la intención de forma concreta, sobre todo los fundamentos del Smart Money Concepts, que nos dice que Smart Money Concepts es entender la intención institucional, ¿no? Y ICT es cómo actuar sobre esa intención de forma correcta, ya tenemos todo más claro. Entonces, haz de cuenta que el mercado es como un río, ¿vale? Y los minoristas nadan adivinando la corriente, que el patrón de velas, que la estrategia que aprendí pero ni sé por qué funciona detrás, que lo uno, que el FOMO, la pornografía de las redes sociales, la masturbación mental del ruido exterior, y entre todo esto falta de autocontrol, autosabotaje, romper estrategia, romper gestión de riesgo, todo eso hace que ellos adivinen la corriente y vayan totalmente en contra de lo que es un trader avanzado, ¿vale? En pocas palabras. Entonces tenemos eso como concepto, que el mercado es como un río y hay mucho minorista distraído con el ruido. Y pues tú también aún tienes muchos conceptos que trabajar, especialmente desde el punto psicológico. Si pusiste especial atención aquí, pues ya sabes por qué funcionan bien las estrategias, ¿vale? Y ya lo vamos a trabajar en la otra sección. Falta trabajar más los temas psicológicos, la gestión del riesgo, sabes que es algo súper importante y también se va a trabajar dentro del ámbito psicológico. Bueno, entonces esos son los pequeños. Ellos nadan adivinando la corriente, van muy a la deriva. ¿Vale? Entonces ICT se enfoca en enseñarnos de todo el globo de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de esta guía. Él se enfoca en la navegación de ese río con los conceptos barco, por decirlo así, los conceptos que hacen el barco. ¿Y cuáles son esos conceptos? Los Smart Money Concepts se centralizan ahí. Simplemente es una manera de simplificarlo, porque como viste, aprendimos muchas zonas, aprendimos sobre el volumen, aprendimos sobre la liquidez, aprendimos
sobre order flow, sobre estructura avanzada de mercado, aprendimos sobre manipulaciones, sobre leer el mercado. Entonces a este punto tenemos confusión. ¿Y cómo se centralizan todos estos conceptos que hemos venido trabajando? Pues simplemente descartando un par de cositas y nos enfoca ICT a Smart Money Concepts, ¿vale? Y eso no quiere decir que esta guía se haya construido simplemente para derivar en estos términos, ¿vale? Simplemente se ha construido de una manera en la cual tú diferencias qué es concepto base y qué es estrategia. Entonces, con todos esos ámbitos que venimos trabajando, que ya trabajamos, tenemos ya una base amplia para empezar a trabajar, para empezar a desarrollar estrategias. Ya te voy a enseñar en la sección de estrategias cómo se hace, pero aquí en conclusión podemos súper simplificar todos esos conceptos que ya tenemos en lo que es Smart Money Concepts y ICT. Entonces, haz de cuenta que el mercado es ese río, los minoristas nadan adivinando y el ICT te enseña a navegar como los grandes barcos, ¿vale? Como las instituciones, viendo corrientes invisibles y flujos reales para pegarnos a sus tendencias, para pegarnos a sus movimientos o simplemente para saber cuándo no entrar, ¿no? Entonces, eso es lo que es ICT en pocas palabras, ¿vale? Entonces, súper sencillo, eso es para concluir un conocimiento que realmente es más avanzado y nos sirve para eso, para detectar esos movimientos, para anticipar esas zonas de liquidez, esos barridos de stocks, para anticipar esas manipulaciones, para sincronizarnos en pocas palabras con los grandes y para operar en cualquier mercado con esa sincronía, ¿vale? Lo que sea forex, futuros, índices, commodities, todo eso nos alinea de una manera mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya con eso claro, toda esa parte clara, ¿vale? Sabemos que es más conceptos que vamos a estar trabajando todavía. Entonces, vamos a ir con los principios clave que nos dice ICT. Tenemos 4 principios clave. Bueno, perdón, 5. Tenemos 5 principios clave, los principales, ¿vale? Que es Optimal Trade Entry, conocida como OTE. Tenemos los order blocks, que ya sabemos que son los order blocks, esa última vela antes de una tendencia fuerte. Bueno, la primera de hecho. Las liquidity pools son las de liquidez, son las donde el precio va a barrer, los equal highs, los equal lows, ¿no? Allá es donde se van a cazar los stocks, ¿no? Tenemos la estructura del mercado, tenemos Smart Money Technique, es esto. Tenemos el poder de 3, ¿vale? Es como un parque de sentimiento. Y ya, eso es lo que envuelve los principios clave de ICT. Entonces, ¿qué nos dice cada uno? Vale, vamos a ir aquí al gráfico. Ya estando aquí, te voy a dejar también en la plantilla de práctica unos ejemplos de, bueno, un recuerdo rápido del concepto, ¿no? Vamos a ir con el primer punto y es Optimal Trade Entry. ¿Qué es? Esto es un nivel ideal tras un retroceso, ¿vale? Pero, ¿qué retroceso? ¿Esto cómo se usa? Nos ayuda con un timing preciso de entradas. O sea, ¿cómo así que timing? ¿Vale? Me refiero a afinar la temporalidad cuando hayamos identificado el Optimal Point Entry, ¿vale? El Optimal Trade Entry. Esto es un nivel ideal tras retroceso, pero es un retroceso de Fibonacci. Entonces, esto ya nos induce directamente en lo que es los principios de ICT, ¿vale? Revelan la lógica detrás del movimiento institucional, cómo, cuándo y por qué el precio se desplaza realmente, ¿vale? Es súper sencillo y no hay que hacerlo tan difícil, ¿vale? Vamos a identificar aquí como ejemplo un Optimal Point Entry, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es buscar una temporalidad horaria, pues vamos a buscar unas 4 horas, por ejemplo, y vamos a identificar una tendencia, ¿no? Tenemos esta tendencia aquí. Vamos a irnos aquí y buscamos la herramienta de Fibonacci, ¿vale? El Fibonacci, retroceso de Fibonacci, lo seleccionamos y lo vamos a marcar desde el inicio de la tendencia hasta el final de la tendencia, hasta el punto más bajo. Cuando tú lo pongas así se va a ver por primera vez, ¿no? Ya lo pones desde el inicio hasta el punto más bajo de esa tendencia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionarlo, vamos a darle en la tuerquita y vamos a desmarcar todo, ¿vale? Vamos a desmarcar todo, ¿ya? Para que no se pierdan, súper sencillo. Y lo único que vamos a dejar marcado son los siguientes. El primero, este que está en 0, lo vamos a dejar, clic, bien, ¿vale? Le vamos a dar colorcito oscuro. El que está abajo, aquí que dice 1,
¿vale? Lo vamos a dejar ahí, también colorcito oscuro, ¿vale? Y vamos a activar este de aquí y el de al frente. Y vamos a poner la siguiente configuración, 0.62, y vamos a escribir en el siguiente 0.79, ¿vale? Con eso pues ya le vamos a mejorar un poco aquí la opacidad, ¿vale? Perfecto. Y ya con eso le vamos a dar en aceptar. Listo, con esto, claro, bueno, espera, le ponemos aquí colorcito. Si quieres le puedes poner el color que quieras. A estos lo vamos a dejar en, bueno, al de al frente, al rojo, al 0.79, en este caso rojito, ¿vale? Perfecto, mucho mejor, me gusta más así, ¿vale? Con esto, claro, tenemos lo siguiente en perspectiva. El punto que está en rojo es nuestro Optimal Point of Entry, en pocas palabras, punto óptimo de entrada dentro de esta tendencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo identificamos, no? Con esto tenemos claro dónde se pone el Optimal Trade Entry. Es un nivel ideal tras un retroceso y nos ayuda con un timing preciso de entradas, y realmente se basa simplemente en aplicar esta herramienta para lo que nosotros operaríamos, conocido como un order block, ¿no? O aquí ya hay Fair Value Gap, ¿vale? Ahí está, zona de operativa. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos esta herramienta? Ahí, ¿vale? Nos da el punto óptimo de entrada y nos dice que es sobre este punto. Ese es el punto óptimo de entrada. Cuando el precio regrese a ese punto, ¿vale? Cuando el precio regrese a ese punto, tiene buena probabilidad de reacción en dirección contraria. Eso es lo que nos dice en pocas palabras. Y si nosotros lo juntamos con un contexto, un análisis, tenemos que tiene lógica, tiene sentido que probablemente, muy probablemente, vaya a hacer eso. ¿Vale? Con esto, claro, tenemos que saber que no solo se identifica sin tendencias, sino que nosotros tenemos que detectar que haya un impulso, un desplazamiento, como un chop, ¿no? Que rompa estructura, que nos dé un MSS. Aquí es donde entra el contexto del MSS. El MSS es básicamente lo mismo que un shock. Es un cambio de estructura. Tenemos que el MSS es como un rompimiento después de generarnos cierto punto máximo, cierto punto mínimo. Y aquí ya hubo cambio de estructura, no pudo seguir haciendo mínimos más mínimos y nos dio el MSS. El chop pues ya se aplica para algo un poco más mayor, pero en pocas palabras son lo mismo, o sea, no hay que complicarnos. Pero así es como lo describe. Ese es el chop según ICT, ¿vale? Ese MSS, nosotros identificamos un MSS y después de ese MSS identificamos ese impulso. Entonces, ¿qué significa esto? Que no vamos a poner este Fibonacci y vamos a buscar optimal punto de entrada en toda tendencia, sino que solamente cuando sea válido, cuando nos dé un MSS. Entonces, cuando ya nos dé un MSS, ¿vale? Desde ese punto, después de que nos dé fuerza, después de un MSS, es que nosotros vamos a, ahí sí, en ese momento, a poner nuestro Fibonacci. ¿Vale? Con eso, claro, vemos que lo respeta y se puede backtestear, y es una de las leyes que sigue moviendo el mercado. ¿Vale? Con eso es súper claro, súper sencillo. Déjame eliminar el Fibonacci, ¿ya? ¿Listo? Sabemos dónde está. Ese punto está, ese Optimal Point of Entry, es aquí. Tenemos el OT dentro de este rango, dentro del 0.79 y el 0.62. Ahí está nuestro OT, ¿vale? En este caso, pues el de color rojito, para simplificarlo. Entonces, el punto más preciso suele ser ahí, entre 0.62 y el 75. Eso significa que el punto más óptimo de entrada siempre suele ser como por aquí, a esta distancia, un poquito superior, como a esta distancia del medio de este OT. Ese siempre suele ser como el punto más óptimo, ¿vale? Vamos a buscar otra.
Bueno, ahí. Como puedes ver, es en efecto, es canónico. ¿Vale? Esto ya más adelante lo explicamos como perspectiva de estrategia, para que lo apliques. Esta es una de las buenas estrategias de traders avanzados. Creo que es una incluso de las que este sensei ha utilizado. No he analizado bien al sensei, pero creo que es una de las que él utiliza. Entonces, ahí ya esperamos cuando tenemos nuestro OT, cuando ya sabemos dónde identificarlo, ¿vale? Tenemos nuestro OT, ahí es donde nosotros bajamos el timing, ¿no? Bajamos la temporalidad y empezamos a una hora, bajamos una hora, ¿vale? Estamos más atentos y sabemos dónde el precio tiene esa probabilidad alta de entrada. Después ya bajamos a 15 minutos, ¿vale? Y ya visualizamos de una manera mucho mejor y progresiva cómo el precio ya entró. Y aquí es donde, si el precio está cerca de esta zona, nosotros ya vamos a establecer nuestra entrada limit, sell limit, y sabiendo esto, aquí es donde definimos una estrategia de puntos de entrada, ¿vale? ¿Viste? Sencillo, no es tan complicado, no es nada del otro mundo. Aquí ya ajustamos nuestras entradas, esperamos a que el precio llegue, emprende la zona, y una vez la haya emprendado, por decirlo así, cuando la haya atravesado, vemos volúmenes anormales. Ya esta vela nos dio una fuerza relativamente superior, muy superior a la de los otros. Aquí, ¿qué estaba haciendo? Cazando, ¿vale? Estaba cazando el precio. Con esto, nosotros tenemos que esta es nuestra confirmación de entrada. Nuestra confirmación de entrada para entrar en largo. Ahí es donde decimos, ok, ya entro, ya tomo mi punto de entrada, me vuelvo a mi temporalidad, defino mi take profit, ¿vale? Eliminé el... Ya. Aquí está. Defino. Ya, listo. Aquí ya buscamos otra vez temporalidad más alta. Ya encontramos nuestra confirmación antes de que se acabe de desarrollar la vela de una hora, por ejemplo. Y aquí es donde decimos, ok, ya, hora de poner mi entrada en corto. Mi entrada en corto para entrar en corto, ¿vale? Ya ponemos nuestro stop 2 aproximadamente sobre el medio, más o menos. Y la traemos a el desarrollo del resto de la tendencia, que eso nos puede dar unos ratios riesgos-beneficios inmensos muchas veces, pero no siempre, ¿vale? Entonces, aquí es donde yo digo, pues, debemos tener un buen ratio riesgo de 3, 1 a 3, ya sabemos que tenemos buena posibilidad, ¿vale? Porque aquí aparte, si nosotros utilizamos la herramienta del perfil de rango de volumen fijo, la ponemos por aquí, tenemos que justo en esta zona tenemos LBN, ¿no? Entonces sabemos que si el precio ya viene aquí, entramos aquí, aquí va a haber un poco de densidad, aquí es una pista de vía rápida donde el precio va a deslizarse. Entonces, como puedes ver, tenemos más conclusión, más contexto gracias al ICT y a sus modelos de entrada, gracias a su estrategia, ¿no? Esto es lo que hacemos. Ya esperamos confirmaciones dentro del OT. Súper sencillo, como viste, nada del otro mundo. Como principio clave siguiente, order blocks, ¿vale? Esa es la lógica. La de acumular liquidez, ejecutar esas órdenes, y esa es la lógica detrás del movimiento, ¿vale? En pocas palabras. Tenemos entonces este, que es el Optimal Point Trade. Ya sabemos qué es el OT, sabemos dónde identificarlo. Confirmaciones internas, buscamos el MSS, el order block. El order block, como puedes ver, como se suele poner al inicio de tendencias, ¿vale? Ahí está. Como se suele poner al inicio de tendencias, siempre, por lo general, él tiene confluencia con lo que son order blocks. Entonces, nosotros identificamos order blocks y gracias a eso podemos identificar con más precisión, cambiando de temporalidad, dónde está ese punto óptimo de entrada o dónde se dio realmente ese order block válido. Entonces, verificamos no solo validez, sino que tenemos identificación, vea, mira, del Fair Value Gap. Aquí en este caso tenemos un Fair Value Gap y nuestro punto de entrada óptimo en este escenario, por ejemplo, pues vendría a ser eso. Esperar a que el precio llegue, ¿no? Nuestros toldos por aquí para descartar manipulación, que a mí siempre me gusta ponerlo bien lejitos.
y pues disminuye un poco el lotaje, pero ahí está, ¿no? Es por una gestión de riesgo personal. Ya con eso, viste que no es nada del otro mundo, súper sencillo, ¿no? Entonces es eso, esperar la validación, eso es el Optimal Trade Entry. Los order blocks ya sabemos que son la última vela institucional antes del impulso, ¿no? Y se usa como entrada o mitigación. Esto, si tiene confluencia con el OT, pues nos va a dar una precisión brutal, ¿vale? Tenemos el otro punto, que es las liquidity pools, ¿vale? Son zonas, ya sabes, donde se acumulan stocks del público, donde tenemos equal highs, equal lows, son máximos y mínimos evidentes, ¿vale? Son rompimientos de estructura sin desplazamiento, o sea, falsos rompimientos en pocas palabras, ¿vale? Tenemos eso porque el mercado busca liquidez antes de moverse a la dirección real. Entonces ahí sí te lo explica como el ciclo y ellos primero inducen y luego ejecutan. Y eso que nos deriva en lo que él dice de que a través de estos puntos se crea lo que es la ley de 3, el poder de 3, que es básicamente acumular, el precio acumula. Y antes de hacer la tendencia, como te lo he dicho en todas estas clases, el precio ya no simplemente hace tendencia, sino que en el trading moderno manipula, ¿no? Ya sea hacia esta dirección o hacia esta dirección y después revela su intención real. Y nuestra tarea es buscar a través del poder de 3 cuál es esa intención real. ¿Vale? Ya te he dicho que esa intención la podemos obtener gracias a analizando la liquidez, analizando zonas, analizando puntos de menor fricción y obtener nuestro bias. Pero ICT también nos lo propone de la siguiente manera, ¿vale? Tenemos eso claro. Ya te la cuento, ya te digo esa manera, ¿no? Tenemos eso claro, que lo debemos entender, ya lo entendemos a la perfección, que buscamos esas zonas de liquidez, esas donde el precio va a ir a cazar, ¿vale? Equal highs, equal lows, rompimientos falsos, y tenemos ese ciclo, inducir y ejecutar. Aquí es donde decimos que el precio está haciendo inducción del público porque está creando ciertos escenarios para acumular esa liquidez, ¿vale? Entonces aquí es operar desde la liquidez también. Entonces también debemos aquí ya tener claro lo que es el mercado de estructura, ¿no? Smart Money Technique. Es básicamente lo que aprendimos en la clase pasada. Hacemos un análisis con los conceptos del Smart Money, ¿vale? Espérame, te lo anoto. Me la suda como se escriba. Venga, que el inglés no es lo mío, ¿eh? Tenemos la Smart Money técnica, la técnica del Smart Money, que es la lectura, ¿no? Tenemos la estructura y el MSS, que es como un shock, ¿vale? En pocas palabras, es ese shock. Eso ya lo tenemos en contexto, ¿vale? Entonces, con esto claro, ahora sí te cuento. A partir de esto, él nos propone no solo una atención de vallas, ¿no? Él llama a algo el poder de 3 o the power of 3. Power of 3, power of 3. El power of 3, en muy pocas palabras, es una fase, es un ciclo del precio que según ICT él sigue y es lógico porque es lo que hemos venido trabajando, es lo que te he mostrado y es lo que el precio hace, ¿vale? Tenemos fases, que es acumulación, manipulación y expansión, ¿vale? Tenemos el fin de la manipulación y el inicio de la expansión, que es el ciclo aquí que aún nos falta para complementar. El fin de la manipulación y el inicio de la expansión, aquí te voy a dejar también ejemplos, ¿vale? Se ve como un rompimiento desde el rango anterior. Entonces, eso ya nos da el punto de entrada para predefinir la siguiente tendencia. Y no solo tenemos un bias, ¿vale? No solo tenemos un bias, sino que ahora tenemos una dirección con una probabilidad absurdamente alta, ¿vale? ¿Cómo identificamos esto? Vamos a irnos aquí al pasado en el gráfico
Y vamos a ver por aquí, ICT nos dice que vamos a buscar el MSS, ¿vale? El MSS, en pocas palabras, define la dirección, ¿vale? Entonces, antes de llegar al MSS, buscamos puntos de liquidez, ya que la liquidez nos da el punto de interés del precio. Vamos a irnos atrás, vamos a buscar un equal highs, un punto de liquidez, order block, aquí está, bueno, mira, vale. Bueno, ahí tenemos esa zona de demanda, perdón, de oferta. Con esto tenemos el order block, ¿vale? Tenemos el order block aquí, junto al OT. Vamos a sacar el OT desde esta tendencia hasta el final. Y tenemos la estructura, ¿vale? Vamos a identificar ahora el MSS. Después de que el precio vino aquí, ¿vale? Rompió este máximo anterior. A este punto ya no pudo seguir subiendo más ni bajando más, sino que desde este punto lo rompió. Entonces nuestro MSS, en pocas palabras, viene a ser este que está aquí, ¿vale? Nuestro rompimiento. Entonces desde ahí, desde ese punto, ¿vale? Tenemos nuestra timing, nuestra precisión de entrada y sabemos que aquí hay buena posibilidad. Lo bajamos, ¿vale? Con eso claro, definimos dirección, la liquidez nos da el punto de interés, el order block, ¿no? Y el power of 3, aquí es donde entra, después de hacer ese análisis, y él nos da el movimiento, el porqué del movimiento. Entonces, ¿cómo se identifica? Vamos a verlo acá. Ya tenemos las fases, ¿no? Acumulación, manipulación, expansión. ¿Cómo lo identificamos? Después de que el precio vuelva, si está haciendo un rango, cuando el precio vuelve, ¿vale? Ya vino aquí, si está haciendo una acumulación, vino a cazar la liquidez y no ha revelado su intención, ¿no? Después aquí sigue acumulando, vuelve a cazar liquidez, continúa y aquí es donde da el movimiento. Después de llegar aquí, nosotros tenemos en vista que nos dio un falso rompimiento. Cuando nos dio ese falso rompimiento, vuelve a la zona y hace un retesteo para continuar. Ya vemos que no la pudo seguir rompiendo, no la rompió, entonces aquí es donde el precio definió su tendencia. Entonces, ¿cómo identificamos entonces ese espacio, ese cambio entre la manipulación y el inicio de expansión? Hay dos formas, ¿no? La primera forma es identificar cuando ya nos rompe el punto de OT, ¿vale? Si nos rompe el punto de OT, ¿vale? Ya lo rompe, ya no hay interés, como por decir, en esa zona, ya lo rompió. Ese es el primer indicio de cambio de tendencia, ¿no? Si llega y da reversión justo en este punto, dándonos en un timing menor, velas de 15 minutos, 5 minutos, buena fuerza hacia esta dirección, pues ya nos indica que hay interés de rebote, de seguir acumulando. Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el poder de 3. En muy pocas, en muy sencillas palabras. Es eso. Esperar una manipulación para que el precio revele la real dirección. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué buscamos en estos escenarios? Nuevamente buscamos eso. Si nosotros vemos a veces gráficos limpios, es mucho mejor. Cuando vemos el gráfico muy limpio, que nos traiga así, que está acumulando, dentro de estos rangos, ahí es donde nosotros buscamos la manipulación. Buscamos manipulación
en alguno de los extremos donde está acumulando liquidez, y cuando haya la manipulación, el falso rompimiento, cuando ya tengamos ese equal high, ese equal low claro, ¿vale? Aquí, sabemos que el precio en algún punto de los que viene en el siguiente va a darnos algo. Después de eso, él va a dar una potencia de dirección. Entonces ese es el poder de 3. Primero, buscamos identificar dónde estamos, ¿no? Aquí esperamos la manipulación, y la manipulación, después de la manipulación, esperamos el rompimiento de algún mínimo anterior que nos confirme la dirección de esa tendencia. Y si rompe después el siguiente, pues mucho mejor. Si lo rompe, vuelve, retestea y continúa. Aquí es donde nosotros podríamos decir, tomo mi entrada aquí para esperar a que el precio rompa. Ponemos nuestro will limit aquí. Cuando el precio llegue, lo va a ejecutar, stop loss, take profit, y se ejecuta nuestra entrada, ¿vale? Entonces, ¿viste? No es tan complejo, de hecho es muy sencillo, porque eso es las fases naturales del precio, las de hoy en día, las del trading moderno: acumular, manipular, tendencia, otra vez consolidación, distribución, manipular, tendencia. Y la posible dirección, entonces, ¿cómo la sabemos? A través de leer contexto y obtener un bias. Pero ¿cuáles son esas confirmaciones? El rompimiento del shock, ¿vale? O en este caso el MSS, y el rompimiento, el rompimiento del shock es para cuando cambia, ¿no? El rompimiento del boss, ¿vale? El rompimiento del boss o del BSS, con eso está. Cuando el rompe nos da ese boss, ya esperamos a que retestee, testeo de zona, rompimiento, y ahí es donde nosotros confirmamos la dirección que creemos, porque primero entonces analizamos, ¿no?, la fase, sabemos dónde manipuló, revela una dirección con más potencial, y ahí es donde nosotros buscamos confirmación a través de retesteo o testeo, y volvemos a leyes básicas de pullbacks. Sencillo. Pero ahora tenemos la gran diferencia de que comprendemos el porqué de estos movimientos, y con eso sabemos dónde y cuándo se implementan, ¿vale? Entonces, quien domina esto, en pocas palabras, deja de perseguir velas y realmente lee intención institucional, porque de hecho esto es uno de los conceptos más importantes que debemos saber como traders, ¿vale? De hecho es uno de los más importantes. Entonces, así es como se utiliza, así es como lo identificamos, ¿no? Entonces ahí es como identificamos esas fases, vemos ese cambio, como lo vemos a través de esperar el retesteo, el rompimiento, después de identificar la posible dirección, después de integrar el lote como herramienta, o el MSS, ¿no? El MSS, ¿no? Ese shot, ese cambio. Ya con eso tenemos pues una de estas dos, o que nos rompa o que nos dé o que ya nos dé un rompimiento y retesteo de estructura, pues como lo que sería un boss directamente, ¿vale? Solo que estos son términos, bueno, de ICT, y ya con eso comprendemos mucho mejor la intención, y junto a la integración del contexto de lectura de la estructura obtenemos una dirección muy probable, ¿vale? Con esto claro, vamos a ver cómo lo implementamos, ¿no? Primero, analizamos la estructura del mercado, ¿no? Como segundo paso, bueno, analizamos dónde estamos, qué fase estamos, el precio que está haciendo, quiénes están ahí, ¿vale? Detectamos zonas de liquidez, order blocks, los swings, los lows de esa sesión, de ese día, ¿vale? Identificamos esos lugares donde va a barrer stops, ¿vale? Ya con eso sincronizamos nuestras entradas. ¿Cómo? Con la Optimal Trade Entry, ¿vale? Para buscar confluencias con zonas de liquidez o order blocks. Sincronizamos nuestro OT con alguno de esos dos y obtenemos nuestro timing, pues vamos reduciendo para buscar esas confirmaciones, esas velas de fuerza que nos den. Ahí se fue la tendencia,
ya vino hasta aquí, ya pues eso lo sabemos más o menos por la cantidad en la que el precio regresa, y ya sabemos que en este punto en cualquier momento nos da una fuerza y ahí es donde tenemos que tomar nuestra entrada, ¿vale? Entonces ya con esto nos va a dar una gestión de riesgo más profesional si lo aplicamos en sesiones de day trading, ya que si tú estás analizando y sabes que la vela aquí va a ser un barrido y viene rápidamente la mechita, ¿vale? Viene la mechita y después de la mechita sabes que la probabilidad es altísima de que vaya hacia acá. Pues tú qué haces si ya tienes aquí tu OT, tu reconocido Fair Value Gap, tu zona de entrada, ¿no? Vas a ir reduciendo temporalidad, ¿no? Vas a ir bajando. ¿Y qué pasa cuando estés en un minuto? Vas a esperar a que el precio en algún punto llegue hasta ahí, ¿vale? O a que aquí en este punto te dé tu confirmación para tomar la entrada, ¿vale? Entonces no es que se te vaya y estés entrando tarde a todo momento. Obviamente un buen punto de entrada pues seguiría siendo al inicio de que se dé esta vela, pero el óptimo punto de entrada, el mejor punto de entrada para entrar en todo momento es en las mechas, porque las mechas es un disparo rápido, es una precisión de francotirador que tenemos que tener. Entonces si queremos tener esa puntería de francotirador, tenemos que tener una paciencia de francotirador. Ahí es donde tenemos que estar en observación y estar haciendo ajuste constante de esas zonas, de ese punto, y ya, con eso tenemos lo que es esa estrategia de ICT, o mejor dicho, desde la base conceptual de ICT, que es cómo funciona y cómo va lo del OT, ¿no? Vimos un poco acerca de usar el Fibonacci, ¿no? Este Fibonacci vamos a dejarlo como parte complementaria en esta guía y te voy a enseñar qué es el Fibonacci de una manera más avanzada y cómo utilizarlo. También te voy a dejar una estrategia con el Fibonacci y algo similar a lo que acabamos de tratar para simplificar todo y ejecutar, ¿vale? Entonces con eso ya vamos evaluando, mejoramos nuestro protocolo y se soluciona, ¿vale? Entonces eso es, ¿no? Aquí como recomendación avanzada te dejo que siempre que estés haciendo esto, interpreta por qué el precio reacciona. No solo qué hace, no haga el precio está haciendo esto, sino pregúntate por qué el precio reacciona, ¿vale? Entonces la intención institucional es la clave, es súper importante. Bueno, obviamente pues ya tenemos otra ventaja desbloqueada, nuevo logro desbloqueado, nueva ventaja. Esta ventaja que ahora tenemos se ajusta a que nos va a ayudar con una mejor consistencia en cuanto a tomar entradas. ¿Por qué? Porque pasa que ya no vivimos buscando como un bias vacío, sino que vivamos buscando como algo más en contexto. La fase del cambio de manipulación a tendencia ya es algo que nos da más contexto, más apoyo. Entonces, los traders minoristas, muchos conocen de ICT, créeme, pero reactivamente ICT permite actuar con intención institucional, ¿vale? En pocas palabras, nos mejora la consistencia y ya con eso podemos trabajar mejor la gestión del riesgo y ya somos literalmente unos profesionales leyendo acción del precio, porque con esto simplificamos lo avanzado, ¿vale? Entonces, aplicable, es muy aplicable en cualquier mercado, ya que se fundamenta en la liquidez. Podemos aplicarlo en acciones, en criptos, en forex, en mercados de futuros, porque esto se mueve desde la liquidez. Y si tú comprendes el mercado o este mercado desde la liquidez, realmente entender desde este punto cualquier otro mercado, sabes, sales con una experiencia súper avanzada porque entiendes la liquidez, no buscas patrones específicos dentro de cada par de divisa, no buscas patrones específicos porque cada mercado se comporta diferente, sino que comprendes algo que es la liquidez. Con la liquidez tú tienes el poder de entender cómo se mueve el dinero y quiénes participan. Obviamente si tú cambias en algún punto de mercado, tienes que entender que obviamente en cada punto hay ciertas manos grandes que varían. Ya en otros no va a haber como directamente bancos, pero va a haber manipulación de grandes, como podría ser criptomonedas. Entonces, si haces una variación, vas a llegar con una comprensión realmente avanzada y lo único que vas a tener que ajustar es un par de conceptos y bueno, eso ya se averiguan, ¿vale?
Pero entonces ese es el punto. La liquidez ya nos dio esta versión avanzada. Entonces, como viste, es súper sencillo, ¿no? Esas son nuestras ventajas. Te he dejado un mapa conceptual sobre lo que es el Smart Money versus el ICT. Y realmente ves que van de la mano, ¿no? El Smart Money nos da como el contexto y el ICT nos da esa ejecución, ¿no? Entonces el Smart Money es como la carrocería y el ICT es como el motor. Tenemos un auto, ¿no? Entonces el Smart Money es ese mapa conceptual y el ICT es como ese GPS operativo y preciso. Con una gestión avanzada y una gestión de riesgo real, el resultado es que vamos a tener un trading profesional y consciente que va a durar a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces aquí te he dejado este mapa conceptual donde entendemos el Smart Money, nos da esos conceptos, nos da a comprender la intención, ¿vale? Que los order blocks, los liquidity pools, la estructura de mercado, testeo y retesteo, flujo y sincronía, y el ICT nos da una acción avanzada con el OT, precisión de tiempo, ajuste de testeo y retesteo, stop y take profit, y nos da con esto un flujo real y el resultado que es traders profesionales, ¿vale? Pero ojo que esto no te hace profesional, realmente tienes que ir a practicar y ya. Es más, si quieres un modo de práctica, es como que te lo trates de explicar a ti mismo a través de escribir. Escribir es una parte que te ayuda a consolidar. Entonces, desde tu perspectiva es algo que te ayuda. Ya te lo dije en una de las primeras clases. Y es que escribas, ¿no? Escribas cada clase, ves la clase y escribes desde tu perspectiva qué es, qué aprendiste y cómo se aplica. Muy sencillo, con responder eso ya sabes. Ya lo internalizas, ¿no? Entonces, súper sencillo. Como pudiste ver, eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos, no? Aprendimos que Michael Henderson, alrededor de los años 2000, fue el fundador, bueno, el creador él fue uno de los partidarios que enseñó trading institucional, ¿no? Entonces de ahí él se popularizó a través de YouTube y créeme, es un crack, no hay palabras. ¿Vale? Aprendimos que gracias a él tenemos ahora, bueno, a todo lo que hemos visto, un enfoque institucional real. Tenemos la liquidez la lectura desde de liquidez y estructura. Comprendimos que es el OT, el Optimal Trade Entry. Ya eso se confluye con Order Blocks, liquidez, el MSS que es como un chop, el Market Structure Chief. Y a partir de esto nace el poder de 3, que es una fase de 3 ciclos, que nos dice acumulación, manipulación y tendencia. Aprendimos a través de eso a esperar esa confirmación a través del retesteo o testeo. Cuando después de la manipulación sea la fuerza, ahí es donde vemos esa confirmación que nos va a permitir ejecutar una entrada. Entonces ese es el protocolo completo de aplicación, ¿vale? Y vimos que tiene su diferencia con el Smart Money Concepts, ya que el Smart Money Concepts es como esa base operativa y ICT es ese GPS, carrocería y motor, para hacer un auto totalmente funcional. Entonces, como pudiste ver, realmente es algo que a este punto no nos cuesta mucho aprender, porque traemos todos los conceptos ya claros. Entonces, aprendimos eso, que ICT es su origen institucional y, bueno, aprendimos que ICT, ¿no? Su origen institucional y cómo nos permite leer el mercado como los grandes operadores, ¿no? Entendimos sus pilares, ¿no? El Optimal Trade Entry, el Order Block, las Liquidity Pools, bueno, zonas de liquidez en pocas palabras, la estructura del mercado junto con el poder de 3, y esos se integran para nosotros poder detectar la intención, y ejecutar con precisión, ¿no? Eso es lo que nos enseña el protocolo, nos enseña a analizar, a esperar esa confirmación y ya, con eso desde ese punto en adelante gestionamos nosotros literalmente lo que es el riesgo base. Esperar ese riesgo base, nosotros lo gestionamos porque ya sabemos dónde está la confirmación. Ya no solo tenemos el contexto, sino que tenemos confirmación y ahí a partir de eso gestionamos un riesgo, ¿vale? Y ya, a diferencia del Smart Money, el ICT no solo nos muestra el mapa, sino que también nos muestra el método para operarlo con una sincronía totalmente profesional, ¿vale? Entonces,
Con eso, claro, nosotros tenemos en cuenta, tenemos ahora una perspectiva completamente diferente, ¿vale? Ahora tenemos un nuevo nivel de entendimiento, ¿vale? Entonces, eso es todo. No es nada complejo, ¿viste? Bueno, sí es complejo, pero para nosotros ya no. Entonces, aquí te voy a dejar esta herramienta de plantilla práctica para que vengas, le dejes una ojeada, te la dejo en formato PDF y para que tú mismo pues la valores y recuerdes qué es eso, ¿no? Aquí no se te olvide que esto es Smart Money Technique, ¿vale? Con eso, claro, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Espero hayas aprendido un montón. Y nada, nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué es el AMD, ¿no? Entonces, esa es súper sencilla, incluso más sencilla que esta. Y nada, eso es todo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos en la próxima.